Bienvenidos a todos, este es su podcast Vayan y Hagan, estamos con un nuevo episodio, este es el episodio número 10, estamos con la serie de propósitos para este 2021. Mi nombre es Diego Araya, me acompaña el líder de país para Singular en Costa Rica, Lisandro Montenegro. ¿Cómo estás, bro? De lo más bien, gracias a Dios, animados por un año más. Feliz año para todos, por cierto. Y gracias, Diego, otra vez por la invitación para hablar de este tema que nos apasiona tanto. Sí, claro. El regreso de Lisandro acá, porque lo tuvimos en los primeros episodios, que por cierto, si no han tenido el chance de escucharlos o verlos, les recomendamos que lo hagan porque hablamos de los conceptos que más recurrentemente conversamos acá en el podcast. Así que revisen esos 5 episodios con Lisandro y hoy es un gusto tenerte de vuelta, bro. Súper contentos con eso. Quiero contarles que hoy, para que vean la receta de lo que vamos a ofrecerles hoy, recuerdan que en el último episodio con Rebeca hablamos del propósito en el ser un discípulo, el ser a lo interno. Y hoy queremos enfocarnos en el hacer. Y propusimos 4 palabras con las que podemos evaluar y de verdad fijarnos esa meta de ser y de hacer discípulos. Y yo quisiera retomar esas mismas 4 palabras junto con Lisandro y entonces desarrollar el tema ahora desde un sentido tal vez más práctico también. Entonces, esas 4 palabras para recordárselas son intencionalidad, crecimiento, inversión e integridad. Y las desarrollamos en el enfoque del ser y hoy quiero con Lisandro poder darle un sentido práctico en el hacer, o sea, en esa relación que nosotros hemos llamado relación hacedora de discípulos. ¿Cómo funciona y cómo podemos hacer que este 2021 sea un año en el que como hacedores de discípulos de verdad comenzamos a hacerlo si no lo hemos hecho o continuamos haciéndolo si ya hemos invertido en personas por algún tiempo? Entonces, Lisandro, ¿qué tal si comenzamos introduciendo el tema, tal vez esclareciendo un poco ese concepto de hacedor de discípulos? ¿Qué es un hacedor de discípulos, Lisandro? Sí, no, buenísimo. Siempre hablamos de estas cosas o tratamos de definir un poquito estos conceptos y siempre me apunto por ahí que no es con la intención de complicar, ni confundir, ni hacerlo muy complejo. Pero sí vemos la necesidad y la oportunidad a través de lo que estamos haciendo con Vayan y Hagan de poner en la mesa con más claridad y con más intencionalidad qué es lo que hacemos y a qué llamamos nosotros a ser discípulos. Debo recordarnos que en singular hacemos la diferencia, porque creemos que la hay, entre el concepto tradicional de discipulado y lo que estamos incentivando acá, que es hacer discípulos. Una de las diferencias es que mayormente hemos aprendido, sabemos que el discipulado se da entre las 4 paredes de la iglesia, es un curso, es una clase. Hacer discípulos se va fuera de las 4 paredes de la iglesia o del templo y se vive en los diferentes círculos de influencia donde estamos. Claro. Haciendo la salvedad de eso, cuando hablamos de qué es o quién es un hacedor de discípulos, nos devolvemos un momentito y definimos qué es un discípulo, ¿verdad? Un hacedor de discípulos es un discípulo en acción. Claro. Es alguien que toma o que da ese paso a ayudarle a alguien más a crecer en su relación con Dios. Entonces es importante que un hacedor de discípulos recuerde que su primer prioridad, y nosotros aquí hablamos del concepto de 80-20, ¿verdad? Es el ser, ¿verdad? Es una persona que ha decidido abrazar la posibilidad de ser y vivir como Jesús. Es una persona que ha aceptado el reto de seguir a Jesús, que implica dejarlo todo para llegar a ser como Él. Entonces, cuando estamos claros con ese concepto, estando claros con esa definición de qué es un discípulo, podemos entonces decir que un hacedor de discípulos es un discípulo no necesariamente maduro, pero que está buscando la madurez, está buscando el crecimiento y que da ese paso de decir, yo quiero ayudarle a alguien más a hacer lo mismo que estoy haciendo acá. Acá de pronto me recuerdo de 1 Corintios 11. Imítenme a mí, dice Pablo, como yo estoy imitando a Cristo. Es eso, es alguien que da ese paso y esa invitación a alguien más. Súper, genial. Entonces es un discípulo que en su proceso, en su crecimiento, comenzó a evidenciar un fruto invirtiendo en Correcto. otro y me encanta. Queremos hacerlo lo más práctico posible. Además Ujú. que anticipamos que es un reto para todo creyente ese tema de Definitivamente. crecer y multiplicarse, ¿verdad? Ujú. Yo también tengo aquí entre las notas un tema que hablamos de esta idea de que el discípulo hasta un sentido evidencia que dejó de vivir un evangelio centrado en sí mismo Muy bueno. y Ujú. vio un enfoque primero en el Padre, porque ese es el enfoque, es Cristo,
pero también en esa idea de acompañar a otros en descubrir quién es Dios, quién es el Claro. Padre a través del Hijo, a través de Jesús. Lisandro, ¿qué opinas, tal vez entrando en el enfoque de estas cuatro palabras que queremos tratar y ponerlas en juego con el hacer discípulos? ¿Qué opinas de la intencionalidad? O Ujú. sea, ¿qué requiere y por qué la intencionalidad es clave a la hora de hacer Ujú. discípulos? Y no sé si tienes inclusive hasta ejemplos prácticos de cómo Ujú. ser intencional a la hora de hacer discípulos. Claro. Ser intencional es fundamental. Hacer discípulos no se pone en modo automático, ¿verdad? No sucede solo. Definamos la palabra intencional y aquí, bueno, yo soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol, siempre escuchamos eso, esa falta no fue intencional, o sí, se vio que fue intencional, o sea, el jugador lo pensó, se preparó para volar la patada y la ejecutó y cometió la falta, fue intencional. Hacer discípulos es lo mismo. No quiero decir que es de este trate de volar patadas, pero quiero decir que debo pensarlo, debo decidir hacerlo y ejecutarlo. Entonces, es fundamental porque no sucede, y acá, con mucho respeto para todos los que somos pastores de jóvenes o pastores de iglesia o charlistas o que damos entrenamiento, pero cuando tenemos a un grupo de 15, 20 personas en la congregación de 150 personas, asumir que estoy haciendo discípulos porque estoy haciendo una prédica o desarrollando un entrenamiento, se queda corto con el concepto que estamos queriendo decir. Cuando hablamos de ser intencionales, escoger a alguien o algunas personas y invertirme en estas personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el proceso de hacer discípulos es importante tomar la decisión, voy a empezar, estoy listo, estoy preparado para invertirme en alguien más. Primer paso, voy a orar. Voy a orar, no para ver si Dios quiere que haga discípulos, ¿verdad? Porque ahí tenemos que Ya volver a la sabemos que idea de, Dios quiere. es una expectativa Claro. de todo discípulo hacer discípulos. Entonces, no, la oración no va en dirección, Dios, ¿quieres que lo haga? No, no. Dios, porque quieres que lo hagas, porque me estás invitando a participar de esto, Ujú. voy a orar por quiénes. ¿Quién podría ser una persona en quien puedo invertir? Entonces, un siguiente paso, en medio de que estoy orando por un tiempo, es hacer una lista de 3, 4, 5 personas con las que tengo un tipo de amistad, una relación. No necesariamente tiene que ser alguien que me respeta o me ve a mí como una autoridad, porque algo que vamos a mencionar ahorita es que hacer discípulos se hace de hombro a hombro. No es un rabí haciendo discípulos, es un discípulo haciendo discípulos, ¿verdad? Entonces, y luego de eso, pues, siendo muy práctico, Diego, es extender la invitación a comer un helado, a Ujú. tomarse un café, a venir a ver una película y buscar profundizar en esa amistad hasta que una serie de tiempos como ese nos lleven a poder aclarar y preguntarle a la persona, ¿querés aprender conmigo cómo ser como Jesús? Y entonces esos tiempos de café o esos helados o esa película se empieza a convertir en un tiempo de estudio, un tiempo de oración, en un tiempo de vulnerabilidad. A eso nos referimos con ser intencional. Claro, excelente. Me encanta porque me parece que está retándonos a explotar relaciones que ya tenemos, amistades en nuestros círculos de influencia, llámese el grupo de jóvenes, en la iglesia, en el barrio, aún dentro de la familia, que es riquísimo, a llevar esa relación que ya existe a un nivel intencional de Ujú. metámonos en la palabra, Claro. metámonos en Jesús, crezcamos juntos, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que requiere valentía, requiere fe, Sí, pero sí, es tan práctico como hacerlo, como estás exacto. diciendo. Pidámosle al Padre la sabiduría, que nos inquiete en las personas y que nos hable el momento, nos abra la oportunidad para invitar a ese amigo, a esa amiga, a decir, crezcamos juntos en Cristo. ¿Qué te Correcto. parece? Es una Ujú, invitación. Y sí, no hay forma de que esto surja como una obligación. ujú. La intencionalidad también creo yo que decíamos el episodio anterior, revela mi deseo y mi voluntad. O sea, nadie puede forzarte a hacerlo. Si lo vas a hacer es porque está en tu corazón y en tu deseo, en tu voluntad de hacerlo. Así que intencionalidad es algo clave. Pero ¿cuál es el fruto de Ujú. iniciar un vínculo o una relación con ese nivel de intencionalidad? ¿Qué es lo que se obtiene después? ¿Qué es lo que Ujú. podemos evidenciar? Claro. Al final podemos decir que se logra una consistencia en la relación, pero se logra también que esto que al inicio, para muchos que van a estar haciendo eso por primera vez, que al principio es un poquito con duda, cuestionando si estoy preparado para hacerlo o no, conforme más haga esto, pues se convierte en ese estilo de vida del que tanto hablamos, ¿verdad? Porque tenemos que ponerle un poquito, ¿verdad?, de agarraderas a lo que estamos diciendo, qué significa un estilo de vida.
que con el tiempo de estar repitiendo lo mismo con diferentes personas en diferentes círculos de influencia, dentro de la iglesia, en la comunidad donde vivo, en el centro de estudio, en el trabajo, con mis amigos de la infancia, cuando lo empiezo a hacerlo, lo hago constantemente, pues se convierte en mi estilo de vida. Entonces hago discípulos no porque voy a esta iglesia, no porque soy líder, hago discípulos porque amo a Jesús, sigo a Jesús y Él me está invitando a hacer esto también. Y la otra cosa, y es un proceso muy natural, entre más intencional soy, logro desarrollar una confianza que se convierte en respeto hacia la persona con la que estoy trabajando. Y ese respeto más adelante se convierte en, un tipo de autoridad. Y no quiero decir con autoridad de que usted tiene jurisdicción sobre esa persona, por así decirlo. Quiero decir que usted se ganó el derecho de hacerle ver a esta persona un área de crecimiento, un área de potencial de crecimiento, ya sea porque ves que es una situación no necesariamente de pecado, pero incorrecta, o que le retas a hacer algo más, a salir de su zona de comodidad. Creo que cuando entre más intencionales somos, vamos ganando esa confianza, ese respeto y esa autoridad que solamente con el tiempo y con la práctica logramos. Así es, tiempo, práctica, esa palabra que decías de confianza me parece un aspecto clave, cómo desarrollar confianza en esa relación que llamamos HD, hacedora de discípulos. Em, en cuanto al crecimiento, Lisandro, ¿cómo en el ejercicio de hacer discípulos, cómo impulsar crecimiento? ¿Cómo hacer del crecimiento un aspecto clave de esos tiempos de reunión, de lectura, de oración, de acompañamiento, de conversación? ¿Cómo motivar y cómo el crecimiento es clave en la relación de ser discípulos? Aquí sí nos toca recordar esto que decíamos hace un ratito. El acercamiento a una relación hacedora de discípulos no se da entre una persona madura espiritualmente, casi ya llegando a su potencial máximo, y alguien con menos potencial, muy bajito, que necesita enseñarle para llegar a ser como esta persona. No, se da entre dos discípulos. Eso quiere decir que el hacedor de discípulos es consciente de que no ha llegado ahí, que le hace falta y que voy a aprender con esta persona cómo ser como Jesús. Entonces, definiendo eso, tenemos que recordar que el crecimiento, Diego, no lo administramos nosotros. No se trata de lo bueno que yo sea en enseñar. No se trata de que si soy un teólogo exponiendo un tema. Al fin del día, el crecimiento es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Me gusta en la Gran Comisión, ¿verdad? Cuando vemos que Jesús reta a sus discípulos a que vayan y hagan discípulos, al final él les dice, no se les olvide, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ahora, eso nos debe dar paz y tranquilidad, pero nos debe recordar que en el proceso de hacer discípulos, el que lleva el ritmo es el Espíritu Santo. Dicho esto, entonces, descansamos en que nuestra parte es desarrollar esta confianza, este respeto, esta autoridad, poner a Jesús en el centro del estudio y esperar que Él vaya haciendo la obra en cada uno de nosotros. Ahora, dos cosas que sí podemos hacer para buscar ese crecimiento. Al inicio de una relación hacedora de discípulos, de pronto se ve una codependencia de la persona que hace la invitación, el hacedor de discípulos, hacia el discípulo, de que debido a que estamos reuniéndonos me siento conectado con Dios. Entonces es normal que al principio se dé o que hayan comentarios como desde que nos vemos siento más la presencia de Dios. Desde que nos empezamos a reunir, yo nunca he aprendido a ver a Jesús con esos ojos. Gracias por enseñarme, qué sé yo. Pero la idea de esto, del crecimiento, es llevar a la persona que sea completamente independiente en su conexión y crecimiento con Dios. A eso nosotros le llamamos el 80-20. 80% es ser. Entonces, mi trabajo como hacedor de discípulos es que a través de la consistencia del estudio, de lo que estoy señalando en la palabra de Dios, del ejemplo que estoy viendo en Jesús, es que esta persona sienta que tiene la posibilidad de conectarse con Dios por sí misma, independiente completamente. Y la otra manera en que vemos ese crecimiento, Diego, es a través de la multiplicación. Es que después de ciertos meses, puedo, si no lo veo, si no se da de una manera intencional de parte del discípulo, como hacedor de discípulos, necesito entrenar y necesito retar a esta persona a irse multiplicando. La meta acá, yo creo, para todo hacedor de discípulos es poder presenciar
una tercera o una cuarta generación de discípulos, no míos, otra vez ya ese concepto ya está bien claro, sino de Jesús, pero en el que estoy participando. O sea, yo invierto en alguien, que invierte en alguien, que invierte en alguien. Segunda de Timoteo 2:2 es más o menos el pasaje ahí que nos recuerda que es posible ver esa multiplicación hasta cuarta o quinta generación. Sí. Y es interesante porque obviamente como pastores o líderes de congregaciones, en grupos, queremos ver esa parte. Nos encanta la idea de ver la multiplicación, pero no podemos perder de vista el tiempo que transcurre Ujú, y la constancia que mencionabas también anteriormente para que algo así llegue a pasar. claro. Quizás en nuestro contexto asumimos crecimiento solo en el aspecto de las cantidades. Ujú, ¿Cuánta gente vino hoy? cierto. Y si sumamos uno, dos o cinco o cuántos más sumamos. Y yo creo que el hacer discípulos me enfoca primeramente en mi crecimiento personal y en segundo plano cómo yo estoy participando y motivando al crecimiento de otro, que me gusta que decías, al final el que da el crecimiento es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llamados a participar en el crecimiento de otros, a motivar, a ser Correcto. porristas, a incentivar, a apoyar, pero siempre el crecimiento viene de Dios y de ese reto decirle a esas personas en las que invertimos, no me necesitamos a mí, necesitas a nadie más, necesitas amar al Padre y colocarte en esa relación con el Padre para que el Padre te haga Ujú, crecer. ¿Verdad? Creo que una evidencia también del crecimiento, Lisandro, pensando en esto, es que eso que decías de las generaciones, es una evidencia de que una persona llega a un punto donde crece, claro, porque vio la necesidad de ser un participante activo claro. de la gran comisión y decir, es mi tiempo y es esta Ujú, inquietud que el Padre me puso y este amor también que el Padre me puso para buscar una persona y otra vez intencional, claro, oro, escojo, invito sí. y reto. Diego, tal vez para agregar un poquito, recuerdo que en el podcast pasado ustedes hacían la comparación del crecimiento natural de una persona, para el desarrollo fisiológico de alguien. Este, hacer discípulos, además de ser intencional, debe de hacernos descansar en el hecho, de verdad, que debo tener cero expectativas. O sea, pienso un poquito en Jesús y cómo Él se entregó a invertir en un grupo grande de discípulos, y de este grupo grande de discípulos escogió a 12 apóstoles, ¿verdad? Y de esos 12 era como uno decía, sí, estos son el papá de los tomates, ¿verdad? Son los chiquillos que van a estar ahí. Y de hecho Pedro, ¿verdad? Días antes dice, yo muero con usted, yo muero por Sí. usted. El día ya del momento de hacerlo, uno le traiciona, otro le negó y 10 salieron corriendo, ¿verdad? No podemos entrar en esta aventura de hacer discípulos pensando que somos los dueños, pensando que así como yo te estoy invirtiendo, vos tenés que hacerlo. Debemos descansar en el hecho de que el crecimiento de verdad, cuando decimos que es el trabajo del Espíritu Santo, es porque queremos a que llegue a eso, a que sea algo natural. Mi parte, animar, retar, incomodar, vamos a hablar de eso dentro de un ratito, pero el crecimiento al final es de Dios. Así que no es que estoy buscando tener un grupo amplio de discípulos porque qué carga yo, qué buen hacedor de discípulos soy. Lo hago porque es natural. Invierto en alguien porque es mi pasión. Es de hecho el resultado de un entendimiento claro de la expectativa de Jesús para mi vida. Pero lo hago de una manera natural. Nada más quería agregar eso en esto que estamos hablando de crecimiento. Excelente, creo que crecimiento enfocado no en la cantidad, sino en la cualidad. Ujú, ¿Cuál es el carácter que está surgiendo en mí, que es el carácter del Padre? Y cómo el carácter del Padre también está formándose en la otra persona, ¿verdad? Eso es importantísimo. La tercera palabra, con la idea de invertir. eh, en el hacer discípulos, ¿qué es la clave de invertir? ¿Qué debo ujú, entender y sobre todo qué debo de tomar en cuenta que me va a tomar? ujú. ¿Qué nos toma enfocarnos en hacer discípulos y lograrlo como una meta para este año? Claro, acá recuerdo la enseñanza de Jesús a sus discípulos. En Lucas 14 les dice, si usted quiere ser mi discípulo, él pone dos ejemplos, ¿verdad? De un constructor y de un rey. El constructor que tiene que pensar si la cantidad de blocks, si el cemento que tiene le alcanza para terminar la torre, o el rey que tiene que decidir si con 10,000 puede hacerle batalla al que viene contra él con 20,000. Entonces Jesús nos dice, si para ser un discípulo usted debe de medir qué se espera de usted y saber a qué se va a exponer, igual para hacer discípulos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que buscando, volviendo a la palabra de ser intencional. Cuando hablamos de inversión, Diego, hablamos de recursos materiales como el dinero,
hablamos de información que yo tenga, hablamos de experiencia. En el hacer discípulos compartimos muchas veces que ni se ve o no, perdón, no es que no se vea, sino que no tengo que decir las experiencias, sino que la persona nota que yo estoy experimentando esa relación con Jesús. La otra cosa que invertimos es ¿cómo se llama? Tiempo. Necesitamos, y ahorita vamos a decir esto, si no está agendado, no sucede. Entonces necesita estar ahí en agenda esa relación HD con la que me estoy comprometiendo a hacer. Y la otra cosa es que si requiere energía, requiere que yo me incomode un poquito para poder agendar esos tiempos con las personas con las que estoy invirtiendo. Entonces, si hay una inversión intencional de mis recursos, dinero puede ser, y acá con dinero no quería mencionarlo así porque otra vez queremos que sea algo accesible, algo reproducible. No es que necesito tener plata para ser discípulos. Trataba de explicar ahora anteriormente que los recursos que tenemos, un discípulo los ve como los recursos que Dios pone a manos de nosotros para cumplir lo que nos está pidiendo hacer. Entonces, no hago discípulos como algo extra. El dinero que tengo, el tiempo que tengo, la sabiduría que tengo, la información que tengo, los utilizo para hacer discípulos, para invertir en alguien más. Entonces, con esto decir, Diego, que debo presupuestarlo, ¿verdad? Debo sacar un poquito de dinero para hacerlo, debo agendarlo. Una vez que he pasado ese filtro de orar, de hacer la lista, de invitar a alguien, ya cuando he alcanzado esa consistencia de verme con esta persona, debo agendar todos los martes de 8 de la noche a 10 de la noche. Para muchos esa es la realidad. Claro. Para otros, ¿verdad? Nosotros trabajamos en el ministerio como trabajo principal, de pronto yo me puedo ver con alguien de 9 a 11 de la mañana, pero está agendado. Y la otra cosa es que debo pensarlo, debo medirlo, como Jesús invitó a sus discípulos en Lucas 14. Sí. Sí, yo creo que este tema de la inversión es clave en determinar y retarnos a pensar qué tan comprometido estoy para esto. Porque la inversión, sí, me toma algo. Y no quisiéramos que la gente piense que la inversión debe ser algo, otra vez, algo que me duele tanto este tiempo que estoy invirtiendo en una persona, o mira que los recursos, o que podría hacer esto y podría hacer el otro. Queremos retar a la gente a sentir que esta inversión le satisface porque lo ve como un propósito de Dios en su vida. Y no que más bien resulte ser una inversión pasajera, que no dio fruto, y que al final no fuiste capaz de sostenerlo con el tiempo y comprometerte. Una historia rapidita que quiero contar acá. Cuando mi esposo y yo recién nos casamos, por cierto, estábamos viviendo aquí en el Centro de Multiplicaciones San Isidro. Entonces estábamos lejos de nuestro grupo de jóvenes. Entonces habíamos calendarizado ir a Belén, en Heredia, y invertir en ellos. Entonces, de hecho, íbamos una tarde y nos veíamos con 2 o 3, y ven con las chicas, yo con los chicos. Genial. Cuando tuvimos el chance de reubicarnos en Belén, sucedió el fenómeno de que entonces los chicos iban a la casa casi todos los días. Y fue chivísima, porque entonces estaban en la casa, estaban viendo tele, estaban ahí, fue muy bueno. Y bueno, y yo comenzamos a notar, qué raro, la comida se nos está acabando más rápido, ¿verdad? Y fue chiva, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que la comida que presupuestábamos en ese momento éramos ella y yo, entonces era un poquito y era para nosotros, pero de repente el tener esa gente en nuestra casa nos hizo pensar, no, debemos hacer más arroz y más frijoles, y debemos tener un budget ahí de galletas y jugos. Y era tan emocionante hacer esas compras pensando en la gente, y, y me encanta. Llegó un momento donde nosotros teníamos que esconder cosas porque los chiquillos llegaban y abrían la refri y comían cosas, pero esa es la inversión al final. Claro. No sé, a mí solo recordarlo me emociona, Sí. porque yo decía, yo creo que Dios nos llamó a dedicar nuestras vidas en todo lo que eso significa, tiempo y todo, para abrirla a personas y decir, queremos invitarte a conocer. Esa inversión es riquísimo, Claro. sentir eso. Diego, con el tiempo de hacer discípulos, uno se da cuenta también de que eh, abrir inclusive esos espacios, ¿verdad? Ofrecer esa confianza de que alguien llegue a tu casa y sea el que hable la refri. A mí me pasa igual. Muchas veces, bueno, el año pasado no fueron tanto a clase los chicos, ¿verdad? Por lo del COVID, pero el año anterior teníamos las galletitas para mandar a la escuela a los chiquillos, y llegó un momento en que, ¿saben toque? Que se hicieron las galletas. Y era porque entraban los chicos de los martes, ¿verdad? Que eran como 4 o 5, y sin preguntar, sabían dónde estaban las galletas, sabían dónde estaba el jugo. Y cuando hablamos de invertir, otra vez, para algunas personas puede sonar un poco, uy, qué falta de respeto, y está bien, lo decimos con mucho cuidado,
pero esa confianza no tiene precio, dice el anuncio, ¿verdad? Pero que alguien se sienta así es parte del hacer discípulos, ¿verdad? Porque si alguien tiene la confianza para entrar a su casa, agarrar una galleta, agarrar el jugo, también es alguien que te va a escuchar cuando necesitas llamarle la atención, también te va a escuchar cuando tengas un estudio que compartir, algo que estás aprendiendo, pienso yo, o por lo menos ha sido mi experiencia. Entonces, invertimos todos esos recursos, pero también invertimos comodidad, invertimos apertura de nuestra familia. Usualmente, cuando hablamos de liderazgo, sobre todo religioso, el pastor vive en aquella casa, pero nadie sabe qué pasa de la puerta hacia adentro. Cuando hacemos discípulos al estilo de Jesús, recuerda a Jesús cuando invitan a él y a sus discípulos a una boda. Cuando se fue él, su mamá, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum. Jesús los jalaba para todo lado. Eso es parte de lo que queremos modelar también. Nuestra casa, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestro tiempo, es parte de lo que Dios pone en nuestras manos para que nosotros los administremos en el proceso de hacer discípulos. Riquísimo, me encanta este tema. Quiero retar a las personas que nos escuchan y que nos ven que, que hagan esto en un proceso, ¿verdad? Porque tal vez pueden escuchar Claro, y decir, sí, sí, uy, sí. tengo que abrir mi casa hoy mismo y Buen hacer un punto. fiestón y no hagan eso porque el doctor Salas se va a enojar, número uno, por el Gracias, COVID. gracias. Sí, Pero número dos, entren en el proceso sí, paulatino de sí, llegar sí. ahí. Lisandro, con la última palabra, con el Ajá. tema de la integridad, ¿qué aspecto podríamos considerar para poner en práctica la integridad en esa relación HD? Porque es clave una relación que se desarrolla en el ámbito de la integridad. ¿Por qué? Ujú. Ustedes también lo mencionaron un poquito en el episodio anterior, pero la palabra vulnerabilidad va de la mano con ser íntegro. Cuando hablamos de integridad, no nos estamos refiriendo a perfección. De hecho, cuando estaba escuchando el episodio de ustedes, la palabra santidad me vino a la mente. Mm, No voy a definir integridad como santidad, pero en el mundo religioso o espiritual o en el mundo de iglesia nos hablan de ser santos y de vivir con santidad. Teológicamente, la santidad es una posición que tenemos en Cristo, no cambia, ¿verdad? A través de Cristo somos santos y solamente así logramos entrar a la presencia de Dios. Y y en él. Jesús, exacto, y Jesús ya logró eso. Pero hablamos también del proceso de santificación o el proceso de madurez, el proceso de cometer menos pecados. Por ahí va siempre la idea de la Sí. santidad. Esta palabra integridad para mí se acerca mucho a eso. O sea, otra vez no la quiero definir y pues si hay un pastor o alguien que conoce más del tema, no es que estoy definiendo santidad como integridad, pero muchas veces hablamos muy bonito de ser santos o del proceso de santidad, pero qué poco íntegros somos. Y la integridad, alguien por ahí la define como lo que hacemos y que somos cuando nadie más nos ve, ¿verdad? Y cuando hacemos discípulos al estilo de Jesús, tenemos que tener tanta apertura y eso requiere vulnerabilidad. Entonces, cuando estoy en una relación hacedora de discípulos, y ya aquí para ser muy práctico, y me atrevo a preguntarle o el estudio me lleva a tener esa conversación del perdón con el chico. Me recuerdo una vez de una de las personas en las que estoy invirtiendo, que aprecio mucho, que me llamó un día y me dice, Lisandro, me voy a ir de la casa. ¿Usted me deja irme a vivir con usted unos días? Y yo, ok, bueno, retrocedamos un Suave, poquito suave, la suave. conversación. Sé que debo tener esa apertura, pero antes de decir sí, véngase, yo lo paso a recoger, le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, vea, es que tengo un problema con mi papá. Mi papá se suponía que me iba a dar el dinero para pagar ¿cómo se llama? Lo que te dan en donde pones el certificado de graduación del cole, el paquetito de Ah, ok. graduación, Sí. ¿verdad? Ujú. Y me lo tenía que dar cierto día y papi no me lo dio, me quedó mal. Es más, me lo dio el día en que, o 2 o 3 días después, entonces, ¿sabe qué voy a hacer yo con ese dinero? Me lo voy a gastar y no le voy a decir nada a mi papá. Entonces, yo le decía, y otra vez volviendo a que gracias a la confianza, gracias al tiempo, gracias al respeto que me dio chance de tener autoridad sobre él, le dije, no puedes hacer eso. Aunque mi casa está abierta para ti, yo no voy a permitir o no puedo permitir que lo hagas. Es más, te reto a que hables con tu papá, le expreses a tu papá cómo te sientes y le devuelvas el dinero. Porque si no haces eso, eso es robo a mano armada. O sea, le estás robando el dinero a tu papá.
¿Qué quiero decir con esto? De que poder hablar en una relación HD con cierta vulnerabilidad e integridad es importantísimo. Acá nosotros retamos a las personas que están haciendo discípulos a pensar en este concepto de invitación y reto. La invitación es eso que hablábamos hace un ratito, la confianza de que las personas lleguen a la casa, se sienten en el sofá, se coman una galleta, abran la refri, se tomen un refresco, hay confianza, hay relación, hay una invitación amplia. Pero el reto es aquello que dijo Jesús con la mujer que fue encontrada, que también por ahí nos faltó el hombre, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hombre cuando los encontraron en adulterio? Pero bueno, la historia habla de la mujer. Jesús se le queda viendo, dice, yo tampoco te condeno, después de que nadie se atrevió a tirar una piedra. Pero luego le agrega, vete y no peques más. Entonces Jesús, junto con la invitación, junto con la cercanía, junto con esa confianza que promueve, también nos incomoda. También hay un reto. Entonces, cuando hablamos de una relación hacedora de discípulos, la confianza es importante. Poner a Jesús en el centro como el modelo de estudio es genial, pero siempre tenemos que terminar el tiempo HD con un reto, con un paso práctico. Si es de perdonar, bueno, ¿cómo me toca a mí perdonar? Y ahora, para terminar el punto que iba a decir hace un rato, si le pregunto a alguien o el estudio me lleva a identificar que esa persona necesita pedir perdón, necesita llamar a alguien o escribir un mensaje, también yo tengo que ser vulnerable para hacerme la pregunta, ¿y yo a quién debo perdonar? O este es un área para que yo también mejore. Porque muchas veces cuando estamos haciendo discípulos o estamos enseñando, se piensa que quien enseña está bien, no le va mal, tiene todo ya, y no, necesitamos entrar en una relación HD con vulnerabilidad, reconociendo lo que decíamos ya hace un rato, somos dos discípulos en búsqueda de ser y vivir como Jesús. Claro, eso es un aspecto que nos ha faltado mucho, me parece, porque muchas veces predicamos y enseñamos desde una postura de haber alcanzado cierto nivel espiritual. Bueno, la gente inclusive habla de esas, me parece, es una locura, esos niveles espirituales o dimensiones Ujú, espirituales, que al final a la gente se le hace más complicado, ujú, porque siempre la gente se acusa como, uy, no, yo no soy capaz de tanto, yo no soy tan bueno, yo no soy tan santo. Yo creo que con este tema de integridad más bien motivamos a la gente a decir, estoy compartiendo contigo esta enseñanza o te estoy retando, no porque soy perfecto en esto, sino porque lo estoy aprendiendo todavía. Es más, te cuento esta historia cuando me tocó hablar con mi papá y perdonarlo. ujú, Entonces la gente asocia esos principios que Cristo nos modeló también a través de las experiencias que hemos pasado, número uno, pero número dos, que estemos pasando en este momento. Y la gente dice, mira, si él lo está intentando, yo puedo intentarlo. ujú, Si él es el líder y si él claro. es el pastor y está sufriendo con esto, pero él va caminando, me anima y entonces la gente se siente animada a vivir un cristianismo de proceso más genuino y sin tampoco como con esa altísima expectativa de que la santidad en el sentido de perfección es la exigencia última. Yo creo que, y otra vez lo hemos mencionado, no es el tema de ser perfectos, pero sí estar dispuestos para ser perfeccionados Claro. por el Padre, ¿verdad? A Ujú, través del Espíritu Santo. ujú. También nada más, bueno, el pasaje que vino a mi mente cuando hablaba o pensaba en esto fue cuando Jesús en sus últimas palabras, estando vivo, ¿verdad? Lo decidió estar con el Padre. Él dice uno de los pasajes que en 3 ocasiones se apartó para orar. Y tenemos Juan 17, que posiblemente fue una de esas veces en que él se aparta para orar y él toca el tema de la santificación, o por lo menos lo deja ver así. En Juan 17 él dice, santifícalos. Esta es una oración que Jesús está haciendo por sus discípulos. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y luego dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Obviamente acá hay un concepto teológico muy profundo, porque gracias a que Jesús vivió una vida sin pecado, su muerte en la cruz tiene un impacto eterno para todos nosotros. Pero viéndolo desde el punto de vista práctico, sin el hacer discípulos, yo me comprometo a luchar con los puntos débiles en mi vida. Si yo me comprometo a tener una persona con quien rindo cuentas, son cosas que estoy haciendo para poder vivir una vida íntegra.
Entonces, cuando le hablo a alguien de vivir en integridad, no solamente le estoy dando una buena sugerencia, una buena idea, sino que es algo que yo también estoy poniendo en práctica. ¿Cuál es entonces acá la sugerencia? Que vivir de una manera vulnerable es reconocer que también estoy en ese proceso de integridad o de santidad y que dar cuentas me ayuda a mí a hacer o a llevar este proceso directamente o hacerlo de una manera que también le modele a aquellas personas que yo también reconozco que necesito a alguien a la par mía. Pero sí, la santificación o la integridad en ese proceso de ser discípulos es clave. Pienso que también en una o como otro paso práctico, de acuerdo a la situación de cada persona, llegar al punto en que se identifican estos puntos ciegos que muchas veces no vemos o ocultamos y que en una relación hacedora de discípulos se puede decir, mira, pregúntame sobre este asunto dentro de un tiempo para ver cómo me va. De pronto es alguien que está luchando con el vocabulario. De pronto es alguien que está luchando con una adicción y que otra vez, gracias a que llevamos ese proceso de confianza, de respeto y autoridad, me puede abrir la puerta y decir, pregúntame sobre esto. Pero volvemos otra vez al asunto de ser vulnerable. ¿Qué le voy a compartir yo como hacedor de discípulos a esa persona que también me pregunte a mí? ¿Verdad? Porque muchas veces es solamente una vía. Yo te pregunto, pero en el proceso de hacer discípulos y ser vulnerable, tener una apertura a decir, mira, yo también necesito crecer en esta área. Pregúntame a mí cómo me está yendo más adelante. Me encanta rendición en ambas direcciones. Lisandro, tal vez para recapitular un poquito, concluir el podcast de hoy, este episodio, enfoquémonos tal vez en resumir y dar unos pasos prácticos asociados con cada palabra. ¿Qué sería un paso práctico en el tema de intencionalidad? Ujú. Invite a alguien. Invite a alguien, si necesitas retroceder, decir que ok, voy a orar y hacer esta lista, perfecto, pero para ser intencional necesito extender, hacer una llamada, mandar un mensaje, decirle a alguien, tomémonos un café. Y si es virtual por la situación actual, está bien. Otra vez, porque hacer discípulos nos lleva a Jesús. Entiendo el factor relacional es clave, pero en este momento, si tiene que ser virtual, hagámoslo virtual. Pero llamemos a alguien, invitémoslo a tomarnos un café, a comernos un helado, y hacer algunas preguntas para ir más profundo en nuestra relación con uno al otro. Claro. En el ser intencional queremos motivarte a que invites a alguien, Correcto. extiendes esa invitación. Número dos, en el aspecto de crecimiento, que es algo práctico, ¿qué debemos hacer? Ujú. Comprometerse. Yo creo que comprometerse a largo plazo es algo que agendas, ¿verdad? Decir, ok, en el 2021, todos los miércoles de 7:30 a 9:30, voy a apartar este tiempo para hacer discípulos. Y está ya agendado. Que esté en tu agenda. Número tres, en el tema de invertir, un Ujú, paso práctico para invertir en nuestra relación de ser discípulos. ujú. Yo diría que te prepares a económicamente invertir en esa persona. De repente es alguien que no sabe si ha conocido a Jesús todavía. Puede ser comprar una guía devocional, puede ser comprar una Biblia, puede ser invitarlo a comer una vez al mes a algún lugar. Entonces, que tus recursos se reflejen en la inversión que estás haciendo. Claro, buenísimo. Y por último, lo que estábamos hablando de integridad, un paso práctico para promover integridad en nuestras relaciones de discípulos. Rendición de cuentas. Bendición de ¿Quién cuentas. es alguien en tu vida a quien puedes, con admiración, respeto, pero no alguien que te vaya a chinear, Diego, porque eso es la otra cosa que muchas veces yo noto en esos grupos de rendición de cuentas? Nos reunimos 3 o 4 personas y uno dice, sí, yo fallé esta semana, y el otro dice, ah, sí, sí, yo también, sí, a mí no me fue tan bien tampoco. Ah, tranquilo, nos abrazamos todos y, ok, la próxima semana tal vez nos va mejor. No, que sea alguien que me jale las orejas, Sí, es que sea alguien necesario. que nos diga, no, devuélvame el teléfono, voy a llamar a las 3 de la mañana para tal cosa. Pero alguien que, y otra vez, debe ser alguien con quien nosotros podamos ser transparentes, con quien podamos ser honestos y saber que si le mentimos, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, la vulnerabilidad, integridad no solamente van del lado negativo, porque otra vez, muchas veces tendemos a pensar de que son las cosas malas que hacemos, el pecado. No, qué cosas para el crecimiento. ¿Cuál es una disciplina espiritual este año que vas a desarrollar mejor o que quieres desarrollar y que le dices a alguien, quiero crecer acá, pregúntame cómo me va? Claro. O un proyecto personal de vida también.
Genial, genial. Gracias, gracias Liz por compartir estos conceptos con nosotros. Queremos nada más motivarlos, como siempre, en promover una cultura hacedora de discípulos. También quiero retarlos a que contacten Singular en Costa Rica en nuestras redes sociales y pregunten por recursos, por ayuda. Quiero contarles que hay todo un grupo de personas trabajando en el entrenamiento. Y es un entrenamiento que pues, es excelente y que va mucho más en detalle que lo que estamos haciendo nosotros acá y que inclusive extiende toda una metodología para trabajar en grupos de pequeños, sea varones, mujeres, adultos, niños e inclusive obviamente también con jóvenes que hemos venido trabajando. Entonces en redes sociales búsquenos para poder facilitarles más recursos, para acompañarlos también en esos procesos. Y bueno, este es el episodio número 10. Ha sido buenísimo, Liz, compartir otra vez. Gracias, súper. Gracias, Diego, por la invitación. Claro, y bueno, vamos a seguir retándolos en nuestro tema que es hacer discípulos, enfocarnos en Cristo. Gracias por tomar el tiempo de escuchar y ver este podcast. Les motivamos a que le den like a los videos, a los otros episodios y que puedan compartirlo con otras personas que pues estén interesadas. Se cuidan, bendiciones, los amamos.